Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. 读万卷书，不如行万里路。 Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Bienvenidos a Cuentos y Proverbios Chinos con Sol. El primer proverbio que les voy a presentar es... 克勤克俭， Es un proverbio que describe a una persona que es aplicada, trabajadora y a la vez es ahorradora. 克勤克俭，克勤俭， Ke, en este contexto, se refiere a ser capaz en algo. Qin significa laborioso, trabajador. Jian es ahorrativo. Una persona que tiene mucha capacidad y además ahorra el dinero que gana, realmente es una persona muy virtuosa. En la antigüedad, el agua traía siempre inundaciones y desastres a los pueblos. Los habitantes sufrían mucho de las catástrofes causadas por el agua. El emperador Yao ordenó a Kun, el padre de Yu el Grande, a que solucionara el problema de las inundaciones. Kun usó piedras y barros para cubrir y cortar las corrientes de agua. Sin embargo, luego de 9 años de trabajo, no funcionó y las inundaciones continuaron perturbando la vida de los pueblos habitantes. Luego, cuando asumió el emperador Shun, este le pidió al hijo de Kun, que es Yu el Grande, para que controlara las inundaciones. Luego de las experiencias que tuvo su padre, Yu entendió que debía usar otras formas de solución, por lo que construyó nuevos canales y logró controlar efectivamente las corrientes fluviales que provocan las inundaciones. Yu el Grande trabajó 13 años construyendo canales. Durante todo este tiempo, ha pasado 3 veces por la puerta de su casa. Sin embargo, no entró por ella. Su carácter laborioso y ahorrador, trabajando en forma constante con todos los trabajadores del pueblo, logró el respeto y la honra de todos, incluso del emperador Shun. El emperador Shun decidió cederle el trono a Yu el Grande, pero Yu no lo aceptó. El emperador Shun le dijo lo siguiente: Eres una persona muy capaz, eres laborioso y haces todo por tu país. También eres ahorrador para mantener tu casa. Eres humilde y no arrogante. Por eso estoy seguro de que podrás ser un buen gobernador. Bajo la insistencia del emperador, Yu el Grande al final aceptó su propuesta de ser gobernador del estado y fue el fundador de la dinastía Xia. Esta es la historia del proverbio 克勤克俭， que se usa para describir a los laboriosos y ahorradores. Veamos ahora un ejemplo de uso para entender mejor este proverbio. 这些年来，他一直都是克勤克俭地过日子。 Durante todos estos años, trabajó laboriosamente y ahorraba mucho. 把多余的钱全捐给了曾经养育他的孤儿院。 Ha donado gran parte de su fortuna al orfanato en donde creció. 这些 significa estos. 年 años. 来
es venir. En este contexto significa durante. 他, él, 一直, siempre, 都 es indicador de totalidad, 是 es el verbo ser, 克勤克俭 es el proverbio que significa trabajar laboriosamente y ahorrar mucho. 过日子 es pasar los días o sobrevivir. 多余 significa restante. 钱 es dinero. 全 significa todo. 捐给 es donar para. 了 es indicador de pasado. 曾经 significa a un tiempo atrás. 养育 es criar y educar. 孤儿院 significa orfanato. El segundo proverbio es 一毛不拔， se refiere a aquellas personas avaras y mezquinas que no desean aportar ni la más mínima contribución o esfuerzo. 一毛不拔，一毛不拔， Y es uno. Mao significa pelo. En este contexto se refiere a algo diminuto, algo insignificante. Pu es no. Pa significa tirar, extraer o arrancar. En el periodo de las primaveras y otoños de los reinos combatientes, es el periodo en el que surgieron varios pensadores filosóficos defendiendo sus propias doctrinas sobre las mejores formas de gobernar un estado. En el periodo de los reinos combatientes, el filósofo Yang Zhu fue un hedonista que proclamaba el egoísmo ético, una filosofía totalmente diferente al pensamiento de Confucio. Otro filósofo, Mozi, fundador del moísmo, es defensor de una sociedad igualitaria que difundirá el utilitarismo estricto y el amor mutuo entre las personas. Las filosofías de Yang Zhu y Mozi han marcado un contraste muy notable en aquella época. En la obra de Mengzi, conocido también como Mencio, el autor ha destacado muy claramente la diferencia entre los pensamientos de ambos. Yang Zi es egocéntrico, piensa todo por su propio bienestar, ni siquiera es capaz de entregar un mínimo centavo para contribuir al país. Sin embargo, el amor supremo que sostiene Mozi es un amor de igualdad. Por más que uno tenga que sacrificarlo todo, haría lo que fuera por el bien de la humanidad. Este es el origen del proverbio 一毛不拔， para describir a las personas egoístas, tacañas, que no están dispuestas a entregar ningún mismo esfuerzo. Vamos a dar ahora un ejemplo de uso utilizando este proverbio. 没想到他平日一毛不拔， Nunca nos hubiésemos imaginado que él, siendo un tacaño, 也会捐钱赈灾。 donaría dinero para ayudar a las víctimas del catástrofe. Mei significa sin, que indica negación. 想到 es pensar en. 他 él. 平日 generalmente, diariamente. 一毛不拔 es el proverbio que significa ser un tacaño. Ye también. Hui es poder o saber. 捐钱 es donar dinero. 赈灾 es ayudar en los catástrofes.
Espero que les hayan gustado estos dos proverbios que les presenté en esta oportunidad. Sol se despide y será hasta la próxima. ¡Chao, chao! La sabiduría china se transmite mediante el chino mandarín y su cultura. Aprender chino mandarín te permitirá conocer la cultura china y las costumbres de los taiwaneses. Con Sol y Maider conocerán el maravilloso mundo del chino mandarín. Estimados oyentes, bienvenidos al programa de la enseñanza del chino mandarín. Les habla Sol Hon y me acompaña mi compañera Maider Gómez. ¿Cómo estás, Maider? Hola Sol, pues aquí estamos con muchísimo calor, ¿verdad? Así es, por eso es que la lección de hoy tiene que ver justamente con el calor. En esta oportunidad vamos a presentar una lección titulada Fang Shai, que literalmente significa prevenir quemaduras solares. Aunque nosotras hemos titulado en español esta lección como Protegiéndonos del sol, que nos ha parecido más bonito. Exactamente. Antes de comenzar con la lección, les invitamos a que vean el texto de esta misma lección en nuestra página web, que es es.rti.org.tw. Ahora sí, vamos a comenzar leyendo la lección en chino. 最近天气越来越热，白天在太阳底下，有些人撑伞，有些人戴帽子，大家都尽量躲在阴影下。出门时擦防晒乳可以避免皮肤光老化，还可以预防皮肤癌症。骑摩托车的人除了戴安全帽，也会戴防晒袖套，以免晒伤。炎热的天气，记得要多喝水，才不会中暑。A continuación, vamos a traducir la lección frase por frase. 最近天气越来越热。 Últimamente hace cada vez más calor. 白天在太阳底下，有些人撑伞。 Durante el día, bajo el sol, algunos usan paraguas. 有些人戴帽子。 Otros llevan gorro. 大家都尽量躲在阴影下。 Todos hacen lo posible por resguardarse en la sombra. 出门时 Al salir a la calle, 擦防晒乳可以避免皮肤光老化。 hay que echarse crema de protección solar que puede evitar el fotoenvejecimiento. 还可以预防皮肤癌症。 Además de que puede prevenir el cáncer de piel. 骑摩托车的人除了戴安全帽， Los que van en moto, además de llevar casco, 也会戴防晒袖套， también suelen llevar mangas que protegen del sol, 以免晒伤。 para evitar quemarse. 炎热的天气， Durante los días de calor abrasador, 记得要多喝水， recuerda que hay que beber mucha agua 才不会中暑。 para que no te dé una insolación. En esta lección hemos escogido la pronunciación CH
y la ZH para ver las diferencias en su pronunciación. La CH se pronuncia ch, es decir, con aire, ch, mientras que la ZH, aunque se pronuncia muy parecido a la CH, sin embargo, tiene una diferencia sutil, que se pronuncia como zh. es decir, sin aire. Así repasando, la CH se pronuncia de la siguiente manera, ch, con aire, mientras que la ZH va sin aire. zh. Veamos ahora qué palabras aparecen en la lección con la CH. En la primera oración encontramos la palabra chen-san, chen, que significa sostener el paraguas. A continuación nos aparece la palabra出门, que significa salir a la calle. En la tercera oración tenemos la palabra che, que significa vehículo, y la palabra chule, que quiere decir además de. Pasamos a continuación a repasar las palabras que contienen la ZH, que son dos. En la segunda frase aparece la palabra ai zheng, que significa cáncer. Y en la última frase nos aparece la palabra zhongshu, que significa insolación. Ahora vamos a presentar el vocabulario de esta lección. Comenzamos por el título de esta lección. Como decíamos al principio, se titula Fang Shay, que significa literalmente prevenir quemaduras solares. La primera oración de esta lección. 最近天气越来越热. 最近 significa últimamente o recientemente. 天气 es clima, tiempo. 越来越热 es una estructura gramatical que significa cada vez más calor. La estructura 越来越 significa cada vez más y siempre va acompañada de un adjetivo. 白天在太阳底下，有些人撑伞。白天 significa día. 在 es el verbo estar. 太阳 significa sol. 底下 significa debajo de. 有些人 significa algunas personas. 撑伞 significa sostener el paraguas. 有些人戴帽子. Otra vez, 有些人 algunas personas. 戴 significa llevar, ponerse. 帽子 significa sombrero o gorro. 大家都尽量躲在阴影下. 大家 es todos. 都 es un adverbio inclusivo que acompaña a 大家, que significa todos. 尽量 es hacer lo posible. 躲 es el verbo esconderse. 在 es la preposición en. 阴影 es sombra. 下 significa debajo. Pasamos a la segunda frase. 出门时. 出门 significa al salir a la calle. 时 es un adverbio de tiempo. 擦防晒乳可以避免皮肤光老化. Hay que echarse crema de protección solar que puede evitar el fotoenvejecimiento. 擦 significa echarse. 防晒乳 significa crema de protección solar. 可以 el verbo poder. 避免 el verbo principal evitar. 皮肤 significa piel. 光老化 significa fotoenvejecimiento. 还可以预防皮肤癌症.
además de que puede prevenir el cáncer de piel. Hai significa además, además de. 可以, como bien hemos dicho, es el verbo auxiliar para poder. 预防 es el verbo prevenir. 皮肤, como hemos dicho, piel. 癌症 significa cáncer. Así, 皮肤癌症 significa cáncer de piel. 骑摩托车的人除了戴安全帽 Los que van en moto, además de llevar casco, 骑 es el verbo andar. 摩托车 es motocicleta. 人 es persona. 除了 significa además de. 戴, como habíamos dicho, significa llevar o tener puesto. 安全帽 significa casco. 也会戴防晒袖套. También suele llevar mangas que protegen del sol. 也 es también. 会戴 es una composición de un auxiliar con el verbo principal que significa soler llevar. 防晒 significa protección solar. 袖套 es mangas. Por lo tanto, 防晒袖套 se refiere a las mangas que protegen del sol. 以免晒伤 以免 es evitar. 晒伤 es quemarse. Pasamos a la siguiente frase. 炎热的天气 durante los días de calor abrasador. 炎热 es el adjetivo para abrasador. 天气, como bien ha explicado Sol al principio, se refiere al tiempo, al clima. 记得要多喝水 recuerda que hay que beber mucha agua. 记得 significa recordar. 要 es el verbo tener que. 多 significa mucho. 喝 es el verbo beber. 水 significa agua. 才不会中暑 para que no te dé una insolación. 才 es un adverbio que normalmente se utiliza en estructuras donde precede una premisa. 不会 pu significa no. 会 es el verbo auxiliar para futuro. 中暑 significa dar una insolación. Así, 才不会中暑 significa para que no te dé una insolación. Pasamos a presentar la gramática de esta lección. En esta lección nos aparecen 3 estructuras gramaticales. La primera es 越来越热, que significa que hace cada vez más calor. El uso de 越来越 significa cada vez más y le acompaña siempre un adjetivo. Por ejemplo, 越来越好, cada vez mejor. 越来越快, cada vez más rápido. O 越来越冷, que significa cada vez más frío. Pasamos a la segunda estructura gramatical, que aparece también en la primera frase. Es 有些人, 有些人. Esta estructura, 有些人, como ha explicado Sol, significa algunas personas, algunos. Así, 有些人撑伞, algunas personas sujetan el paraguas. 有些人戴帽子, algunas personas llevan gorro. Así esta estructura, cuando la traducimos en español, diríamos algunos usan paraguas, otros llevan gorro. Así cada vez que veamos esta estructura, 有些人, no nos olvidemos de traducirlo como algunos y después otros. La siguiente estructura gramatical se encuentra en la tercera frase. 除了戴安全帽也会戴防晒袖套. Además de llevar casco,
También suelen llevar mangas que protegen del sol. La estructura está compuesta por la palabra 除了 y ye. 除了 significa además de, ye significa también. Es decir, además de llevar casco, también suelen llevar mangas que protegen del sol. Y ya que hemos mencionado el verbo 戴, que significa llevar puesto, este verbo se utiliza con objetos como por ejemplo 帽子, sombrero, gorro, o 安全帽, casco, 防晒袖套, mangas que protegen del sol, o 手套, guantes. Otro de los verbos que presentamos en esta lección es 撑伞. 撑 es sostener o llevar, en este caso el paraguas. En esta lección hemos aprendido algunos sustantivos importantes, como por ejemplo 防晒乳, que significa crema de protección solar, y el verbo que le acompaña es 擦, que significa echarse. También tenemos el adjetivo 炎热, que significa literalmente abrasador. Es más que caluroso. Así que ahora ya sabemos decir dos adjetivos relacionados con el calor, como es 热, que significa caluroso, y 炎热, un poquito más, que significa abrasador. Ahora que conocemos todos los detalles de esta lección, vamos a hacer un breve repaso. Vamos a leer una vez más toda la lección. El título es 防晒, que significa prevenir quemaduras solares. 最近天气越来越热, Últimamente hace cada vez más calor. 白天在太阳底下有些人撑伞. Durante el día, bajo el sol, algunos usan paraguas. 有些人戴帽子. Otros llevan gorro. 大家都尽量躲在阴影下. Todos hacen lo posible por esconderse en la sombra. 出门时 Al salir a la calle, 擦防晒乳可以避免皮肤光老化. hay que echarse crema de protección solar que puede evitar el fotoenvejecimiento. 还可以预防皮肤癌症. Además de que puede prevenir el cáncer de piel. 骑摩托车的人除了戴安全帽 Los que van en moto, además de llevar casco, 也会戴防晒袖套 también suelen llevar mangas que protegen del sol 以免晒伤. para evitar quemarse. 炎热的天气 Durante los días de calor abrasador, 记得要多喝水 recuerda que hay que beber mucha agua 才不会中暑. para que no te dé una insolación. Esta ha sido la lección de hoy. Ante dudas y comentarios, les invitamos a que nos escriban por mail a esp@rti.org.tw. Maider Gómez y Sol Home para Radio Taiwán Internacional. Hasta la próxima. Adiós. RTI